Es sobradamente conocido el problema que tenemos en la actualidad con el abuso excesivo de compuestos como son los pesticidas en los cultivos, abuso que puede ser intencionado, que puede ser pues por falta de conocimiento por parte del agricultor o del propietario, o simplemente se abusa pues porque hay una plaga, varias plagas, y cada vez es más difícil rentabilizar, ¿no?, lo que son los cultivos. De hecho, un tema muy relacionado que estamos viendo actualmente son las revueltas, las huelgas, las manifestaciones por parte de los agricultores, más o menos relacionado también con este problema, ¿no? Pues la baja productividad y las restricciones en el uso de ciertos productos como son los pesticidas. Las restricciones ambientales, en este caso en el uso de pesticidas, ¿no?, nos guste o no, se ponen por un motivo, ¿no? En este caso, pues sería en primer lugar pues porque el abuso excesivo de pesticidas está dando lugar a una disminución brutal de la biodiversidad, sobre todo de insectos y artrópodos en general. Los pesticidas tienen un problema, que es que son muy poco selectivos, entonces están eliminando cualquier insecto, cualquier animal que pase por ahí. Animales que son muy beneficiosos, ¿no? No solo los polinizadores, que son los que estamos acostumbrados a ver y escuchar por ahí, ¿no?, sino también cualquier otro tipo de insecto. Por ello es necesario la investigación, el estudio y la transmisión y divulgación de conocimientos alternativos que ayuden poco a poco a la disminución de estos compuestos, que a la larga pues cada vez su aplicación va a ser mayor y su rendimiento va a ser menor. Esto es así. Por ello está en nuestra mano, los científicos, y en la mano de los gobernantes, el estudiar y promover alternativas que ayuden a mitigar pues este problema, ¿no? Una de esas alternativas es el uso de ciertas especies que controlen de forma natural las plagas. En este caso vamos a hablar de avispas del papel, las cuales pues no se han estudiado en profundidad, pero los primeros estudios han dado muy buenos resultados. Las avispas sociales están presentes en casi todos los biomas terrestres, salvo las regiones polares y las zonas de gran altitud. Se conocen unas 1000 especies, de las cuales muchas de ellas se encuentran fácilmente en zonas urbanas. A pesar de que son bien conocidas y que son pues bastante abundantes, la actividad de forrajeo, de búsqueda de alimentos y el comportamiento predatorio se conoce muy poco de estas especies. Normalmente porque las avispas tienen un problema, y es que pican. Al menos aquí en mi zona, más del 90% de las personas ha sufrido al menos una picadura de avispa a lo largo de su vida. Es que es normal que la gente les tenga un poco de tirria, ¿no? Dentro de las avispas sociales existe un tipo de avispas que son las avispas papeleras, las cuales realizan el típico avispero que vemos en los tejados, que vemos en los tubos, que vemos, bueno, en verano, ¿no? Son estos avisperos que no suelen ser muy grandes, que tienen celdas descubiertas y que son habitados por estas avispas que todos conocemos, ¿no? En la península ibérica, las avispas papeleras están representadas por el género Polistes, del cual ya hemos hablado pues varias veces en este canal, siendo la especie más abundante y más fácil de encontrar en zonas urbanas, Polistes dominula. Otras especies comunes, pero ya de zonas más rurales, pues serían Polistes gallicus, la cual se diferencia de la anterior porque tiene la mejilla de color negro, mientras que Polistes dominula la tiene amarillo, y por ejemplo también Polistes ninfa es una especie que es relativamente fácil de encontrar en zonas naturales. Esta especie se identifica porque tiene una banda negra que la atraviesa la cara, el clípeo, ¿no? La búsqueda de alimento de estas avispas está enfocada de dos formas. Por una parte, a su propia alimentación de los adultos, la cual está basada en carbohidratos principalmente, a través de la descomposición de fruta, de otros alimentos, y por otra parte, pues la búsqueda y obtención de proteína para las larvas, para el desarrollo larvario, la cual pues consiguen a través de la captura de presas como pueden ser pues orugas de lepidópteros, dípteros, dependiendo también un poco de la biodiversidad que exista en el ecosistema donde se encuentren, ¿no? Las avispas pueden ajustarse a diferentes presas dependiendo de la abundancia que haya. Aunque sí que se ha demostrado que si la abundancia de lepidópteros y de larvas de estos es buena, pues van a intentar cazar en la medida de lo posible este tipo de insectos. Se ha estimado que una sola colonia de avispas del género Polistes puede capturar sobre unos 4000 insectos o ítems presa, como lo queramos ver, ¿no?, a lo largo de su ciclo vital. Esta captura de presa suele realizarse en un radio alrededor del nido comprendido entre 100 y 300 metros, que es el radio de vuelo que tienen estas especies. La detección de las presas suele realizarse bien por la detección de químicos que producen las plantas durante el comportamiento herbívoro por parte de algunos insectos, o a través de la propia vista de la avispa por detección de movimiento. Como iba diciendo, los gusanos, las orugas de lepidóptero, si son abundantes, pueden representar entre el 90 y el 95% de los ítems que captura, aunque sí que es verdad que también pueden capturar pues otro tipo de insectos, por ejemplo moscas, saltamontes, libélulas, chinches, incluso se ha visto que pueden alimentarse de arañas también. Es debido a este comportamiento tan interesante de búsqueda activa de alimento lo que hace a estas avispas como una alternativa muy buena a los pesticidas. Un estudio realizado por Rapp and Lawson en 1957 en Carolina del Norte, en Estados Unidos, demostró que la introducción de avispas del género Poliste en cultivos de tabaco resultó en la reducción de un 68% del daño causado por orugas del género Manduca. Por otra parte, en 1976, experimentos que fueron realizados por el Instituto de Agricultura y Ciencias Forestales de St. Hugh resultó en un control
control de entre el 70 y el 80% de las especies Helicoverpa armigera y Etiela chinquenela, simplemente tras 5-7 días después de introducir las colonias de poliste en una granja de algodón. Otro estudio muy interesante es el realizado por Precioto y Machado, los cuales quisieron comprobar el comportamiento predatorio de la avispa Poliste similimum. Realizaron un estudio en 500 metros cuadrados de cultivo que estaba infectado por la larva de Spodoptera frugiperda, y lo que realizaron fue colocar 20 colonias de esta avispa de Poliste similimum en refugios. A lo largo de 12 semanas pues fueron comprobando cómo evolucionaba la abundancia pues, de estas larvas consideradas como plaga, ¿no? Y vieron que al final del ciclo del cultivo se produjo una reducción de esta plaga del 77,16%. De forma indirecta también vieron que la abundancia de la especie Helicoverpa, también considerada pues, una plaga en este cultivo y de cuyo género ya hemos mencionado en estudios previos, ¿no?, se redujo en un 80% al mismo tiempo. Y además este cultivo experimental vio aumentada su productividad en un 16% comparándolo con un cultivo control. Esto abre de esta forma un abanico de posibilidades, ¿no?, un abanico de nuevos experimentos, de estudios para comprobar la efectividad de estas avispas en nuestros propios cultivos. Pero por desgracia, como suele ocurrir con casi todo, esto también tiene su punto negativo. Las colonias de avispas papeleras se suelen desarrollar entre marzo y septiembre. Únicamente vamos a poder utilizar estas colonias, yo diría que entre abril y agosto, porque entre marzo y abril son muy pequeñitas, no les da tiempo a desarrollarse colonias grandes, ¿no?, que puedan ser más efectivas. Tengo un vídeo hablando del ciclo vital de las avispas, lo tenéis por mi canal por si le queréis echar un ojo. Además, la cría de avispas, yo lo he intentado, es complicada, es muy complicada. Para ello, pues también sería necesario protocolos que sean efectivos a la hora de cómo criar avispas, porque es muy difícil. Es que es muy complicado, aunque parezca mentira, ¿eh? El coger un avispero, aunque sea de noche, arrancarlo o traer el sustrato donde se encuentra y llevarlo a otro sitio, suele provocar tales niveles de estrés en las avispas que en la mayoría de los casos abandonan el nido. Y luego pues también determinar cuál es el número de avisperos que sería necesario pues, para un cultivo de X hectáreas, ¿no? Porque claro, recordemos que la distancia de vuelo alrededor del nido que tienen estas avispas pues son entre 100 y 300 metros, es poquito. Quién sabe si algún día pues existirá algún mercado de cría y venta de avispas. Existe con las abejas, ¿no? Las abejas nos están dando a nosotros también un recurso, las estamos criando y se sabe muy bien cómo hacerlo. Lo que sí está claro es que los pocos estudios que se han hecho son muy prometedores, ¿no? Desde luego un tema muy interesante, ¿no? A mí me parece espectacular el cómo podríamos utilizar especies que conviven con nosotros y que tenemos ahí, que incluso odiamos, porque la mayoría de la gente odia a estos bichos pues porque son malos, porque pican. Las avispas se tienen que defender. Si tú te acercas a un avispero, ellas se piensan que vas con malas intenciones. La gente dice, es que las abejas polinizan, las avispas no. Las avispas polinizan también y bastante, ¿eh? Madre mía, ¿cómo te vas a poner con la lombriz esa que llevas ahí, ¿eh? ¿Qué se piensa usted? Que no la veo. Mírala. Mírala. En definitiva, estas alternativas están ahí, hay que darles visibilidad, hay que financiarlas, hay que subvencionarlas, hay que estudiar, hay que experimentar, porque el campo está malo, no podemos seguir tirando caca al campo. El campo un día va a decir, no te doy más, pumba. Y yo de verdad que no quiero echarle las culpas a nadie, y mucho menos a los agricultores, que demasiadas penurias están pasando ya los pobres y las pobres actualmente. Y por mi parte esto es todo, gentezuela. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, darle like, comentar, compartir todas esas cosas que me ayudan a seguir creciendo en YouTube. Tenéis mi correo electrónico también en la descripción por si queréis contactar conmigo por alguna duda, consulta, lo que sea. Y nada más, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludote.